Aquí estamos nuevamente y seguimos hablando de las emociones. Hay mucho para hablar de las emociones. Seguimos aprendiendo cómo gobernar nuestras emociones desde el espíritu. Cuando Cristo vino a nuestra vida, dice la palabra que Él nos dio su Espíritu Santo y se hizo un espíritu con nosotros. Y lo que nos propone el Señor es que desde nuestro espíritu vivamos. Uno lee todas las cartas de Pablo y todas dicen, vivan en el espíritu, ya no vivan en la carne, es decir, ya no vivan en su vieja naturaleza humana, terrenal, vivan en el espíritu. Y estamos aprendiendo cómo hacer desde el espíritu, guiados obviamente por el Espíritu de Dios, para gobernar sobre nuestras emociones. La idea es que gobernemos sobre todo en nuestra vida, pero especialmente estamos hablando de las emociones del corazón. El domingo pasado en particular, veníamos hablando de la tristeza, y el domingo pasado en particular profundizamos un poquitito en uno de los temas más duros de la tristeza, que es la depresión, lo más profundo, ¿sí? Decíamos que es un trastorno, ya directamente se considera un trastorno mental, ya no solamente es un estado emocional, ya se lo considera un trastorno mental, pero que es bastante común. Mucha gente sufre depresión y afecta a todo, ¿no? Afecta a nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, la verdad que afecta en todo en la vida de una persona. Y si bien las causas pueden ser muchas, decíamos que todo en la vida tiene de fondo una raíz espiritual. Es decir, podemos sufrir pérdidas, podemos sufrir eh, todo tipo de amenazas externas o internas, pero en el fondo, decíamos, siempre se esconde un enemigo que la Biblia lo llama el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Y decíamos que el diablo, según lo que enseña la Biblia, vino a robar, matar y destruir. Con lo cual, cuando uno encuentra enfermedades de cualquier tipo, y esta en particular, uno puede identificar que siempre está el diablo, aún cuando uno diga, bueno, tiene una raíz pura y exclusivamente química, digamos, tiene un desequilibrio químico la persona, aún en ese sentido hay una raíz espiritual de fondo y se materializa, ¿sí?, en el cuerpo. Pero la realidad es que siempre de fondo vamos a tener a nuestro enemigo número uno, que es el diablo. La depresión podríamos decir que es una de las trampas emocionales más difíciles, ya que el que la sufre, y esto es lo peor, el que la sufre pierde la voluntad para pelear. El que está en depresión tiene anulada su voluntad. Y, y bueno, ya vimos varios ejemplos bíblicos de cómo sobreponerse, con la ayuda de Dios siempre, de cómo sobreponerse a esa tristeza, aún a esa depresión. Decíamos que a veces hace falta una obra soberana de Dios, porque como decíamos, la persona no puede hacer nada y Dios tiene que hacer una obra soberana para traer libertad a la persona que lo sufre. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer también, porque bueno, uno puede decir, yo no estoy sufriendo ni de tristeza ni de depresión en este momento, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros frente a una persona que lo está sufriendo? ¿Qué debería hacer yo cuando veo a una persona en una crisis de tristeza? Puede ser un duelo o puede ser una depresión. La Biblia es bastante clara en esto. La Biblia nos dice que nosotros deberíamos llorar con los que lloran. Llorar con los que lloran. Ya vamos a entrar en eso. Yo les voy a tirar algunas cosas que lo que cuando oraba por esto y estaba preparando esta palabra, algunas cosas que yo he visto y les diría, vieron que a veces uno en base a lo malo que vio se da cuenta que era lo correcto. La Biblia tiene un montón de ejemplos de lo negativo para que saquemos nuestras propias conclusiones y digamos, yo no tengo que hacer esto. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que hace falta cuando una persona está triste, cuando está en una crisis de tristeza, es simplemente estar. Estar. ¿Escucharon hablar
alguna vez a alguien cuando estuvieron con ellos y todo, te dicen gracias por estar. Yo lo escuché muchas veces, gracias por estar. El solo hecho de estar al lado a veces alcanza para que la persona sienta consuelo de parte de Dios, porque nosotros vamos con la presencia de Dios. Y yo diría, a veces es bueno estar y a veces es peligroso hablar. Lo que yo recomiendo es no hablar mucho, tal vez nada. San Francisco de Asís decía, vayan y prediquen el Evangelio y si es necesario hablen, ¿no? A veces hablar está de más y sobre todo en momentos muy duros, cuando la persona está en plena crisis. Nos ha pasado muchas veces de tener que ir a ver a alguien que acaba de perder a un ser querido. Nuestra tendencia suele ser querer decir algo, querer darle una palabra justa y la realidad es que no le vamos a poder dar una solución ni la palabra de consuelo que le haga pasar la tristeza. Está pasando un duelo, acaba de perder a una persona que amaba mucho. No voy a tener la palabra justa, por más que sea bíblica, por más que yo le dé todos los textos bíblicos que sirvan para... Cuando la persona está en esa tristeza, preferible estar, abrazar, llorar con el que llora. Ni hablar de dar palabras de condenación en ese momento. Ni hablar. Vamos a entrar después en esto, ¿sí? Pero a veces uno puede caer hasta en el error de dar una palabra de condenación, de decirle esto es por tu culpa, ¿no? Aun cuando sea verdad. Al que está deprimido, no podemos decirle ponele onda, ¿no? O que ponga voluntad. Mucha gente le dice, poné voluntad. Justamente es lo que no tiene. Perdió la voluntad. Tiene la voluntad anulada. Muchas veces un abrazo es mejor que muchas palabras en una situación así. Porque tendemos a querer darle la recomendación y las recomendaciones no sirven. Quiero que leamos Proverbios 25:20. Lo vamos a leer en versión NBI, Proverbios 25:20. Es muy interesante lo que dice el sabio respecto a esto. Dice, Proverbios 25:20, dice, dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Se los leo de nuevo. Dedicarle canciones al corazón afligido. Es decir, vieron que hay gente que como que le quiere levantar el ánimo, vamos, vamos arriba, ¿no? Y le toca una canción a ver si lo alegra. Dice que cantarle una canción al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida. O andar desabrigado en un día de frío. Es doloroso, no sirve para nada. No le voy a levantar el ánimo a un deprimido cantándole canciones de alegría. ¿Sí? Entonces, hoy quiero que entremos a ver en la Biblia un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando, pero como les digo, hoy vamos a entrar en este tema. Vamos a ver un tema de duelo, duelo, y podríamos hablar de depresión, ¿sí? No soy psiquiatra y bueno, con lo que quedó escrito en la Biblia uno podría llegar a sacar algunas conclusiones. Uno podría pensar que la persona de la que vamos a hablar podría estar pasando una depresión por todo lo que vimos el domingo pasado, por, digamos, todos los síntomas que se reflejan en una depresión. Podríamos decir que el protagonista de esta historia podía estar en una depresión. El protagonista se llama Job. Si tenemos un ejemplo de alguien que sufrió todo lo que se puede sufrir, duelo, pérdida, todo a la vez, ese es Job. Y yo titulé esto, y lo voy a repetir la próxima vez cuando entremos en detalle a esto, en este tema, yo lo titulé así: la inutilidad de la teología frente al dolor.
la historia de Job y sus amigos. La inutilidad de la teología frente al dolor. Quiero que veamos cómo comienza el libro. Decía hoy de no proyectar porque vamos a leer mucho. Los que quieran buscar el libro de Job, vamos a empezar leyendo el libro de Job. Si lo ponemos ahí nos vamos a perder porque son muchos versículos y te marea ver la pantalla. Prefiero que nos escuchemos. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 1, al principio. Lo voy a leer rapidito, así vamos entrando en la historia. Dice, en el país de Uz, lo leo en la Reina Valera contemporánea, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanas para que se les unieran a comer y beber. Eran 7 hermanos, hacían uno por día. Uno todos los días. Vivían bien. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse, se levantaban muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Aquí vemos a un hombre que era recto, amaba y honraba a Dios, y también vemos que ser rico no necesariamente es sinónimo de tener el corazón duro, amar al dinero, como muchas veces pensamos o leemos incluso, ¿no? En el Nuevo Testamento. Este era un hombre rico, pero tenía un corazón correcto. Las riquezas no le habían nublado la vista, ¿sí? Y de hecho, Job temía que esta buena vida haga desviar a los hijos. Y dice que constantemente ofrecía sacrificio por ellos. Era como que estaba preocupado de que tanta fiesta le nuble la vista a ellos. ¿Sí? Entonces andaba preocupado. Pero bueno, sigamos con la historia. En el versículo 6 dice, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores. Reina Valera dice los hijos de Dios. ¿Sí? Muchas veces a los ángeles se les llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Y entre ellos llegó también Satanás. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Este ha sido un pasaje que para muchos resulta bastante controversial, ya que encontramos una charla entre el mismo Dios y Satanás. ¿Cómo es esto posible? No quiero pasar este pasaje sin, no vamos a entrar hoy en un estudio específico de esto, pero no quiero pasar este pasaje sin dar un contexto bíblico, porque nos podemos quedar con ideas erróneas. Estas charlas cósmicas, y uno podría decir, bueno, era una interpretación del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no había demasiada luz, y muchas veces se escribían cosas que no necesariamente son, como diríamos acá en Argentina, posta a posta. Era simplemente una interpretación de que escribió el libro de Job. Pero yo creo que me acompañe en Apocalipsis. Nadie puede decir que Apocalipsis no es neotestamentario, ¿no? Es lo último del Nuevo Testamento, lo más nuevito.
Apocalipsis 12, versículos 7 al 11. Apocalipsis 12, versículos 7 al 11. Lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea también. El libro de Apocalipsis está relatado por Juan, visto desde el cielo. Lo que Juan relata en el libro de Apocalipsis, él lo vio desde arriba, no desde abajo. Mucho de lo que leemos en la Biblia se relata desde abajo. Isaías miraba un cielo abierto y decía, desde abajo veo un trono y al Señor sentado. Juan sube al cielo, sube acá, empieza así el libro, sube acá. Juan ve desde arriba. Entonces él ve desde arriba lo que nosotros vemos desde abajo y ve las cosas que pasaban entre el cielo y la tierra. Y él ve esto, dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice acá que no dice diablo sino acusador, ¿sí? Que es una de las acepciones. Pero acá claramente dice que de día y de noche Satanás está acusando a los hermanos delante de Dios. Dice, ellos le vencieron por la sangre del cordero y por la palabra que ellos proclamaron, siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Entonces, Apocalipsis está mostrando la batalla final, cuando el diablo finalmente va a perder esa batalla y ya no va a poder estar más delante de Dios acusando. Sin embargo, hoy, ahora mismo, el diablo está acusándonos delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira lo que hizo Maxi. Fíjate esto, fíjate el otro. No sirve para cristiano, tendría que ir al infierno, me lo quiero llevar. Todo el tiempo. Pero nosotros, por la fe en Jesucristo, por la sangre que Él derramó, lo vamos a vencer. Amén. Y la estocada final la va a dar el ángel Miguel. Es el que va a pelear esa batalla final con el diablo. Cerramos el paréntesis. No me quería ir de ese pasaje sin darle un contexto neotestamentario, para decir, en el Nuevo Testamento también está el diablo hablando con Dios. No solamente en el Antiguo. Vayamos preparando micrófono, porque quiero que se escuche la voz de la sabiduría. Hola, Sí, algo bastante breve. Que ese pasaje que estás mencionando de Job, perdón por darle la espalda, siempre lo enlazo cuando Jesús le dice creo que a Pedro, le dice, Pedro, el diablo me está pidiendo para zarandearlos. sí, Porque fíjate que también le va a pedir permiso en el Nuevo Testamento como en el Antiguo sí, Testamento. Él sí. pide un permiso y Dios lo concede. Y Dios le, Solamente eso. y Dios le dio permiso para zarandearlos. Bueno, acá dice que van a orar y Señor, no le des permiso al diablo. Lamentablemente, el Señor cada tanto le da permiso al diablo para que nos zarandee. Es bíblico. Y al que no le guste, tendrá que sacar esa parte de la Biblia, es medio complicado. No queda bien. Volvemos a Job. Si lo habían marcado los que se fueron a Apocalipsis. Job 1:13, seguimos con el relato. Un día, bueno, acá el diablo recibe permiso de Dios para zarandear a Job. Y el diablo no es muy sutil. Job 1:13 dice, un día, mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero
a la casa de Job y le dijo, estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo, Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió, solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron los camellos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Entonces Job se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra, alabó, adoró al Señor mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. Job acaba de perder todo lo que tenía, sin embargo nos da una cátedra de integridad y honra a Dios en sus tiempos más difíciles. Con su adoración nos recuerda a David, alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y la historia continúa. Job 2, a partir del versículo 1, dice así. En otra ocasión se presentaron ante el Señor sus servidores y también llegó Satanás. Cuando el Señor le vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. El Señor le preguntó, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay nadie en la tierra que se le compare? Es un hombre de conducta intachable, no le hace mal a nadie y es temeroso de Dios. Tú me incitaste a hacerle daño y a que sin ningún motivo lo arruinara, y aún así él sigue siendo un hombre intachable. Pero Satanás le respondió al Señor, todo es cuestión de dar y recibir. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar el pellejo. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo, ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Era tal la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. Pero Job le respondió, hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo bendiciones y no las calamidades? Y aún así, no pecó ni de palabra. Job no pecó ni de palabra. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente al dolor, la frustración o el duelo? ¿Cómo reaccionaríamos en una situación como la de Job?
con el 5% de lo que estaba viviendo Job, no más. La esposa de Job claramente no reaccionó de la mejor forma. Yo les confieso, generalmente suelo tomarlo un poco a burla o a broma lo que hizo la mujer de Job, diciendo, qué mujer que te tocó, ¿no? Mejor perderla que encontrarla, ¿no? Pero nos olvidamos que la mujer de Job estaba viviendo el mismo duelo de su esposo. Está bien, no tenía sarna en el cuerpo, pero había perdido a todos sus hijos, habían perdido todas sus riquezas, no estaba pasándola bien. Micrófono. Poco estamos conversando acerca de eso, ¿no? De que mayormente uno ve la parte de la mujer, bueno, y se maldice y no sé qué, pero no te pones a pensar. Nosotras como madre, pues, yo no he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de perder hijos, pero perder un hijo no es fácil, ¿no? Y o sea, nosotras 9 meses no tenemos a nuestros hijos en la barriga nada más y del resto lo tenemos toda la vida, es un compromiso. Entonces, también hay que ver esa posición desde su parte. No está bien que haya dicho lo que dijo, pero de cierto modo entramos al tema de entender, ¿no? O de querer entender cómo también se sentía ella, que es la contraparte de Job. Aún así, ella se queda con él, Ujú, pudiendo irse, ¿no? O pudiendo haber hecho cualquier otra cosa. tal Así que, cual. No podemos reprocharle demasiado. Era una mujer que estaba sufriendo un duelo tremendo, tremendo. De nuevo, una veces lo lee y lo pasa muy de largo, enfocado en Job solamente, pero esta mujer estaba pasando el duelo de una madre que perdió a todos sus hijos, 10 hijos, y tenía a su esposo pobre y enfermo, ¿no? Cargar con todo eso puede resultar muy difícil, pero también vemos que aún en una situación así, el esposo, a pesar de haber perdido todo, pudo actuar de una manera diferente, con un corazón que ama y teme a Dios. Dios nos puede entender y perdonar frente a una manera de actuar como la de la esposa de Job, porque Dios sabe que somos polvo, dice la Biblia, Él conoce nuestra debilidad. Él puede entender que nosotros estemos así frente a una pérdida tan dura. Pero la herida que podemos causar en los que más amamos puede ser difícil de curar. Porque lo que hizo la mujer de Job con su esposo fue muy hiriente, porque él también estaba de duelo y estaba todo enfermo y a ella le dio bronca que siga honrando a Dios y le dijo, morite, ¿no? Entonces, la podemos entender, pero eso no quiere decir que esté bien. Qué bueno que es tener el corazón preparado para que cuando lleguen momentos así, uno no reaccione de esa forma porque puede lastimar a muchos. De hecho, nuestro dolor puede afectar a los que más amamos. Quiero que veamos un pasaje en Génesis. Génesis 36, del 16 al 18. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque me gusta la traducción ahí, porque es más clara. Génesis 35, perdón, del 16 al 18. Génesis 35, del 16 al 18. Y esta es la historia de Jacob y de su esposa, su amada Raquel. Dice, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, que significa hijo de tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de la mano derecha.
finalmente. Hoy lo conocemos a Benjamín como Benjamín y no como Benoni. Fíjense en su dolor y tristeza porque ella se daba cuenta que estaba muriendo. En su dolor y tristeza, Raquel casi marca a su hijo de por vida. Los nombres, ustedes saben, en la Biblia eran declaraciones proféticas que marcaban la vida de los hijos. Y ella estuvo a punto de marcar la vida de su hijo como un hijo de tristeza. Gracias a Dios, el padre estuvo rápido de reflejos y tuvo la claridad de cambiarle el nombre a su hijo para ahorrarle el peso de un nombre que lo iba a atar al dolor y la tristeza para siempre. Vieron que es muy común decir, si me llega a pasar tal o cual cosa, no sé cómo reaccionaría, ¿no? ¿Lo escucharon decir eso? Si me vienen a robar a mi casa, yo no sé qué haría, ¿no? La realidad es que yo siempre explico que lo mejor que podemos hacer es prepararnos para las situaciones que podemos llegar a vivir un día. Sobre todo las peores. Para que cuando llegue ese momento, nuestra reacción inicial no sea la instintiva, sino que sea una decisión tomada delante de Dios. ¿Qué voy a hacer si me vienen a robar? ¿Qué voy a hacer si me estafan? ¿Qué voy a hacer si me violentan? ¿Qué voy a hacer si pierdo a alguien que amo? ¿Cómo voy a reaccionar? No te quedes con, no sé cómo voy a reaccionar. Lo que me sale, porque así mucha gente muere en asaltos. Porque lo primero que le sale es agarrarse con el ladrón y querer sacarle el arma y se le escapa el tiro y lo mata. Jesús ya los alertó de estas cosas para prepararnos. De hecho, Él mismo nos preparó por las palabras que nos dejó. Fíjense lo que dice en Mateo 5, del 38 al 45. Mateo 5, a partir del versículo 38. Acá es Jesús preparándonos como hijos para lo que nos podía llegar a pasar. Y vino a cambiar una concepción del Antiguo Testamento, de la ley del talión. Dice, ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. El que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús no está proponiendo que te salga lo que te salga. Si te pegan una piña, y bueno, si te sale responder, pegale vos. Si te vienen a robar, no, anda tironeando para que no te roben. Jesús dijo, no solo dale lo que te está robando, dale algo más. ¿Necesitas algo más? Toma, toma. Estoy notando que te llevas nada más que la billetera, pero tengo plata en este bolsillo que no te diste cuenta, ¿no? ¿No? A un conocido le habían robado el teléfono y se olvidaron el cargador y puso una notita: a los que se llevaron el teléfono, por favor vengan a buscar el cargador que me quedó a mí, ¿no?
Bueno, yo tengo testigos acá, yo les puedo dar fe de esto. Yo le he predicado a todos los que me han venido a robar. ¿Sí? Y se han quebrantado delante de Dios y he podido orar por ellos. Entonces, esto que dice Jesús no es imposible, pero tenemos que tener el corazón preparado. Es más, tenemos que tener el corazón listo para que nos salga siempre lo que tiene que salir. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca y a veces las manos. Entonces, estemos preparados, porque cuando lleguen momentos difíciles, que siempre van a llegar, siempre van a llegar, siempre vamos, no sé, aquel que no pierda un ser amado en toda la vida, gloria a Dios, pero alguien lo va a perder. Y no por eso Dios no nos ama, y no por eso Dios no está ahí. Entonces que no nos pase lo de la esposa de Job, que de nuevo, uno la puede entender, pero eso no significa que justifiquemos eso. Mejor actuar como Job. Y volviendo a Job, él tenía un corazón preparado para reaccionar como un adorador. Lo primero que hizo, obviamente, es vivir su luto, pero dice que se postró y arrodillado adoró a su Dios. Pensemos de antemano cómo deberíamos actuar frente a Dios y frente a los demás cuando vengan momentos difíciles. Esta determinación no nos va a librar de todas las aflicciones de este mundo, pero nos va a posicionar en el lugar correcto para enfrentarlas y superarlas de la mano de Dios. Cuando lleguen los tiempos malos, que van a llegar, nosotros vamos a estar posicionados de manera correcta y va a ser mucho más fácil pasarlo porque vamos a estar de la mano de Dios. Lamentablemente, es muy común que al perder un hijo los matrimonios en medio del dolor se llenen de reproches uno con el otro, como le pasó a la esposa de Job. Y especialmente contra Dios. Se enojan con Dios. La mayoría de los ateos, cuando uno profundiza, se da cuenta que lo que tienen es un gran dolor con Dios por algo que les pasó. Cuando uno profundiza lo que hay detrás del ateísmo, generalmente detrás del ateísmo hay un enojo con Dios. No es que Dios no existe. Si existe es malo. Sí. Se podría hacer una comparación con respecto a lo que le dice la esposa de Job, ¿verdad? Mm. Con respecto a lo que le dijo Pedro a Jesús, le dice, pero volviéndose le dijo Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Recordemos que quien le propone a Dios tocarlo es el mismo Satanás, ¿no? Y utilizará cualquier medio, supongo, para estar allí presente y hacer que Job tropiece, y aún así Job, no, siendo que viene de su esposa, pudo haberlo hecho por un sentimiento, se hubiese utilizado los sentimientos y no la fe que él tenía en Jesús. Pero en este caso, es verdad que perder un hijo es muy doloroso, a quien no, pero cuánto más doloroso fue haber perdido a Jesús, al Hijo de nuestro Dios, ¿no? Entonces, si uno compara ese, bueno, si te pusieras a escoger entre Jesús y un hijo, perdemos a Jesús porque no es hijo nuestro. Y quisiera hacer esa acotación solamente por ver si no fue Satanás el mismo que estaba detrás de ese enojo de la esposa. Del enojo de la esposa. Tranquilamente podía ser. Satanás nos incita a actuar de maneras que no agradan a Dios y que lastiman al otro. Definitivamente, buen punto, buen punto. Entonces, debemos tener compasión de alguien que está pasando ese proceso y entender que este reclamo, como el de la esposa, suele ser parte del duelo y no deberíamos juzgar a quien lo está sufriendo. Cuando alguien está en pleno duelo, perdió a un ser querido,
no nos sorprendamos de que se enoje con Dios. Como decía un amigo mío, él decía, si no te la agarrás con Dios, ¿con quién? Si es el dueño de la vida. Si le vas a ir a reclamar a alguien, es a él, ¿no? Entonces, preferible que se las arregle con Dios. Discuta y se enoje, pero por lo menos está reconociendo que Dios está en el asunto, ¿no? Y no se aleja de Dios, mucha gente. Simplemente entra en discusión con Dios. Y eso lo leemos en la Biblia tantas veces, ¿sí? Vamos a entrar después en la historia de Job y cómo Job le hizo varios reclamos a Dios. Eh, Hace rato usted decía que ni siquiera decirle canciones, cantarle canciones a quien padece una aflicción no sería la solución, sería como echarle vinagre, ¿no? Fíjate que en el caso de Pedro le está dando canciones, palabras de apoyo a Jesús y no es el caso. En caso contrario, la mujer lo que hace es que incitar a Job a que despotrique en nombre de nuestro Sí, Señor. Fíjate que ninguno de los dos casos son buenos, ¿ve? sí. Era esa acotación que se me Ok. había quedado para mí. Amén. Yo quiero que veamos otro caso de reacciones frente al duelo. Como verán, estamos viendo ahora cómo reaccionamos frente al duelo, ¿no? ¿Qué cosas pasan frente al duelo? Porque el duelo es una de las razones por las cuales uno puede caer en depresión y estar en tristeza. Claramente, duelo es sinónimo de tristeza. Y hablando de diferentes reacciones frente a ese dolor, quiero que veamos otra historia. Esta está en Juan 11. Juan 11, a partir del versículo 1. Van a ver que la conocemos bien, esta historia. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Qué bueno que aclara antes que los amaba, porque uno podría llegar a conclusiones equivocadas. Entonces se enteró que estaba enfermo y en lugar de ir, dijo, nos quedamos. Fuerte. Seguimos a partir del versículo 11. Dice, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Pasaron los 2 días, pero voy para despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vayamos a verlo. Por lo visto tenían varios días de recorrido, entre ida, vuelta, ¿no? Seguimos a partir del versículo 17. Dice, cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo,
Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ¿No? La teología que podemos tener todos nosotros. ¿Sí? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Fíjense qué declaración de Marta, en medio de su dolor. Ella hace esa declaración de Pedro. Ella dice, sos el Cristo, yo sé, lo sé. Y tenía esperanza en vos de que vinieras antes. Y en el versículo 28 sigue y dice, dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron. Decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si bien el reclamo de las dos hermanas a Jesús fue el mismo, fíjense, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. María y Marta reaccionaron diferente. La primera, Marta, más práctica, ella fue a buscar a Jesús. Directamente, se enteró que estaba por ahí cerca, lo fue a buscar. La segunda, la adoradora del perfume a los pies de Jesús, estaba tan dolida que no quiso ir. Sin embargo, al escuchar que su Señor la llamaba, fue corriendo y se arrojó a los pies de Jesús. Ella adoró. Ella adoró. Le reclamó, pero desde el piso en adoración. Aún en su dolor, ella va a los pies del Señor y lo adora, como Job. Y sigue el relato en el versículo 36, dice, entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde lo pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Jesús lloró. Eso es compasión. Eso es llorar con los que lloran. Jesús sabía que iba a resucitar. Él sabía el final de la historia, sin embargo, Él se compadeció. Y dice que se compadeció en el espíritu, dice que su espíritu se sacudió al ver el dolor de esa hija que lo amaba, de esa mujer que se tiró a sus pies en su dolor. El clamor de esa adoradora conmovió el corazón del Señor. Y este es el ejemplo más claro de cuando nuestras emociones están gobernadas por el Espíritu. Él se permitió llorar por las hermanas de su amigo, a pesar de que sabía todo lo que iba a venir. No tuvo en poco el dolor de ellas. Porque uno, desde la teología, podría decir, bueno, va a resucitar. Si ya sabemos. Sin embargo, él no tuvo en poco el dolor de sus amigas. Jesús lloró. Esta es la compasión que tiene Jesús por nosotros sus hijos. Y esta es la compasión a la que el Señor nos llama a vivir. Esto es llorar por los que lloran y con los que lloran.
Aunque tengamos respuestas, aunque sepamos lo que viene, aunque tengamos la teología correcta, Jesús lloró, porque Jesús la amaba. Y la historia sigue, y en el versículo 38 dice, una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. En Jesús tenemos esperanza. Y en el dolor tenemos a alguien que se compadece de nosotros, que no nos va a dejar llorando solos. Él llora con nosotros nuestro dolor. Él conoce nuestra pérdida y nuestro dolor no le es ajeno. No le es ajeno. Jesús no te va a echar vinagre en la herida. Podemos ir a Jesús y recibir ese abrazo que necesitamos. Y nosotros podemos ser Jesús para otros. Nosotros tenemos que aprender a abrazar al que sufre con la misma compasión que lo hizo el Señor. A eso nos llamó, a estar con el que sufre y llorar con él. ¿Vamos a orar? Papá, te amamos, Señor, te amamos. Con cuán grande amor, Señor, nos amaste. Como a María, a Marta, a Lázaro, Señor. Cuán grande es tu amor por nosotros, Jesús. Hoy tenemos un enemigo que nos acusa de día y de noche, Señor, delante de Dios. Pero dice tu palabra, Señor, que también tenemos un abogado que nos defiende frente a las acusaciones de ese acusador. Gracias, Rey. Gracias por defendernos. Gracias por darnos ese abrazo. Gracias por ser nuestra esperanza en medio del dolor más profundo. Señor, prepara nuestros corazones para que podamos ser primero esos adoradores que en medio del dolor, Señor, nos podamos postrar a tus pies y adorarte, reconociendo que seguís siendo Dios, que todo lo bueno que nos das, aunque un día lo perdamos, sigue siendo de tu mano. Pero que también podamos ser, Señor, tus manos y tu abrazo cuando vemos a alguien que sufre. Líbranos, Señor, de tener una palabra de juicio, Señor. Líbranos de dar enseñanzas teológicas que en el momento de dolor no van a servir. Enséñanos a llorar con los que lloran, Señor. A abrazar con tu abrazo. A llevar la esperanza que solamente vos podés dar, Señor. Señor, yo hoy bendigo a mis hermanos. Gracias, Señor, porque tenemos una confianza inamovible, una esperanza que no nos puede robar el enemigo. Renová esa esperanza en nosotros, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, papá. Y amén.